Y somos Bless y el tema de hoy es padres ausentes. Quiero presentarles a este equipo de jóvenes que está en este día, empezando por Misael, por Meli y Micaela. Queremos transmitir pues el sentir de cada uno de estos chicos hacia todos ustedes, para que puedan enfocar esa necesidad de padres que están en casa, pero no están en la vida de los jóvenes. Queremos transmitir el pensar y el sentir de cada uno de estos chicos. Así que yo quisiera preguntarles, ¿creen ustedes que hay padres ausentes en sus hogares? Yo pienso que de cierta manera sí, pero no completamente. O a lo que me refiero es que su ausencia está en cosas específicas, no son ausentes completamente en mi vida. O sea, yo soy consciente de que se han esforzado bastante, ¿no? Y, están ahí y me han apoyado mucho, pero sí hay cosas que podrían mejorarse. Entonces, eso. Pero yo quiero enfocar un poco a si esa ausencia puede ser, quién sabe, el que ustedes puedan transmitir sus necesidades espirituales. No sé si las necesidades que tienen de transmitir alguna situación difícil que están pasando en su vida. Porque una necesidad, quién sabe, económica, yo creería que todos los padres se esfuerzan por darles todo lo mejor a ustedes. Pero esto causa que haya una ausencia, ¿sí?, personal en el hogar, a que ustedes puedan hablar con sus padres y decirles: papi, mami, mira, estoy pasando esta necesidad. Estoy pasando esta situación en mi vida personal. ¿Qué creen ustedes? O sea, pienso que es lo correcto y lo que se debería hacer. O sea, sé que no en todas las familias va a haber la confianza para poder dirigirse de uno a tus papás, a decir: papi, sabes que esto me pasa o esto me falta, porque no se ha tratado así desde un principio. Pero es lo ideal. Entonces, aunque cueste, es lo que se debe hacer. Y en mi caso, una tal vez de las cosas que me gustaría que estuvieran más presentes, esto ya es personal, ¿no? Es tal vez más la enseñanza de la palabra. Porque, o sea, yo aprendo en la iglesia, aprendo en varios lugares, ¿no? Y en mi casa, pues los valores están muy presentes. Pero sí me gustaría tal vez que un día sean de reuniones para poder hablar sobre eso. O sea, es importante. O sea, ahí están las raíces de la familia y de la casa. Entonces, Hablando respecto a eso, ¿cómo es que los padres pueden llegar a tener esa confianza de ustedes? O sea, yo estoy de acuerdo en que nadie nace sabiendo ser padre ni ser hijo, ¿no? Entonces, van a tener sus errores, van a tener sus aciertos. Para ganarse la confianza de un hijo, o sea, pues en cualquier aspecto. La cosa es ponerse en su lugar, tener empatía y, o sea, como nos dicen ellos, ¿no?, de que yo ya pasé por tu edad, entonces debieron haber tenido experiencias similares, pero claro, o sea, nosotros sabemos que son otros tiempos, tenemos otros tipos de dificultades o otros tipos de cosas que aprender, otros errores, no van a ser los mismos que cometieron nuestros padres, y también está en nosotros acatar esa enseñanza que ellos nos dan con lo que ellos han aprendido, pero también estamos nosotros para cometer errores y también podemos enseñar a nuestros padres con los errores que nosotros estamos cometiendo. Y entonces ahí se genera una confianza. Okay. Creo que es muy importante que los padres, ¿sí?, puedan dar esa confianza a los hijos. Esa confianza para poder conversar de diferentes temas. A veces hay tabús que no permiten que los padres puedan acercarse a los hijos y poder conversar de muchas cosas diferentes. Pero creo que esto depende mucho de que tanto el papá como la mamá, que conoce bien a su hijo o a su hija, pueda llegar de alguna manera, ¿sí?, para que el hijo pueda confiar
y pueda expresar su sentir, pueda expresar su bienestar incluso, o lo que pueda estar pasando en su vida diaria. Creo que la Biblia nos enseña que hay un Padre en el cielo que ama a sus hijos. Y en Juan 3:16 dice que envió a su único hijo por amor al salvar a la humanidad. Y creo yo que nosotros como padres amamos con un amor incondicional a nuestros hijos. Y por eso nosotros queremos que nuestros hijos sean hombres y mujeres de bien. Pero muchas veces al mismo tiempo cometemos errores al no conocer cómo hacerlo. Y yo quiero transmitirles a todos los padres que el conocer de Dios y conocer la palabra de Dios hace que nosotros como padres podamos enseñar a nuestros hijos por un buen camino. Decía Micaela que nosotros cuando somos padres, nadie nos enseñó a ser padres, pero sí tenemos un catálogo de vida que es la Biblia, que nos enseña a ser padres, así como hay un Padre en el cielo, ¿sí?, que nos brinda todo el amor que nosotros necesitamos. Chicos, a veces esa ausencia que nosotros tenemos en casa, porque yo también lo viví. Cuando yo tenía 15, 17 años, yo tuve una ausencia, ¿sí?, paternal. Pero esa ausencia paternal a mí hirió mi corazón, me hizo mucho daño. Y es por eso que yo en ese tiempo tomé muchas decisiones que no eran buenas. Pero cuando yo conocí de Dios muchos años después, pues yo supe entender, ¿sí?, que hay un Dios que muchas veces ocupa esos lugares o esos faltantes que hay en nuestros corazones. Y eso hace que, o eso hizo que yo pueda seguir con mi vida, e incluso cuando yo después de muchos años tuve un encuentro con Jesús, lo primero que hice es ir y hablar con mi padre. Y yo le pedí perdón por muchas cosas que me había hecho. Y yo recuerdo que mi padre me abrazó y los dos lloramos juntos. Y era, o había sido, el primer abrazo de mi padre durante muchos años. Durante muchos años. Siempre esperé yo que mi padre me diga: hijo, yo te amo. Hijo, tú eres importante. Hijo, tú eres lo mejor de mi vida. Pero ¿saben qué? Mi padre nunca fue expresivo de esa manera. Y yo siempre esperaba llegar a casa y que mi padre me espere con los brazos abiertos y te diga: te amo. ¿Sí? Yo creo que la palabra clave que yo esperaba de mi padre era el que él me diga: te amo. Y eres importante para mí. Porque en la edad que yo tenía, si mi padre me hubiese dicho eso, para mí hubiese sido algo extraordinario, ¿sí? Pero después yo entendí que mi padre, cuando él fue joven, también pasó muchas situaciones difíciles y por eso él es así. Pero cuando yo recibí el amor de Dios, ¿sí?, el amor de Jesús, pues llenó esos vacíos que había en mi corazón. Quién sabe, ustedes también necesitan ese abrazo del Padre. Quién sabe, ustedes también necesitan de que le digan: te amo, eres importante para mí. Yo quisiera preguntarles si lo han recibido, ¿no? Bueno, de mi parte eso no es como algo que se estableció dentro de mi familia. Bueno, al menos mi papá sí es un poco distante en lo que corresponde a sentimientos, pero siempre ha estado ahí y yo sé que, o sea, existe ese amor hacia mí. Pero creo que en muchas ocasiones sí no tenemos la confianza de decirles a nuestros padres cómo nos sentimos. Y en ocasiones el simple hecho de llegar y recibir un ¿cómo te fue?, un ¿qué hiciste?, es algo que nos va a permitir mejorar un poquito de los problemas que tal vez no comentamos a los demás. Y
Sí, o sea, coincido. Igual. Y lo que decía Micaela, o sea, en el escuchar y en la empatía está todo. O sea, todo. Y algo que yo tengo muy presente y pienso que es así, es mi manera de ver del amor, es que el amor es sacrificio. Creo que la palabra que para mí más define el amor. Tiene muchas más cosas, claramente, pero es sacrificio más que todo. Como dices, o sea, tuviste el encuentro, ¿no?, con el Señor y pudiste ir con tu papá a abrazarle, pero estoy seguro que no fue cómodo. De cierta manera te tuviste que haber, o sea, salido un poquito de tu zona de confort para poder llegar ahí. Y es eso, o sea, ese sacrificio, es ese pasito más que tienes que dar para poder llegar, sea un padre a su hijo como un hijo a su padre. O sea, no digo que va a ser fácil, es un proceso llegar a tener esa confianza. Yo quiero decir que, claro, o sea, hablando sobre lo de los, como que tienes ese vacío, esa ausencia, y tú lo lograste llenar con Dios, ¿no?, con el Señor, con la palabra. Pero claro, esa es la parte difícil de este mundo, supongo, porque existen distintas cosas allá afuera con las que se les hace más fácil a los adolescentes llenar esa ausencia. Claro, o sea, esas cosas negativas. Entonces, van a ser muy pocos los jóvenes que llenen ese vacío con Dios. Van a cometer errores, pero más allá, intentando llenar ese vacío. Y también como padres, claro, o sea, como padres les enseñaron a criar a los hijos de tal manera, de tal forma, pero la cosa está en romper ese círculo, romper ese ciclo, y ahí pues van a cambiar las cosas, porque no voy a cambiar nada como haciendo lo mismo que me hizo mi padre, mi madre. Entonces la cosa está en romper ese ciclo y pues decir hasta aquí. O sea, yo no voy a ser como mi padre, porque he escuchado a papás que han dicho, no, yo no quiero ser como mi madre, como mi padre, porque claro, les ha afectado de tal manera emocional, y pues qué mejor que buscar ese refugio en Dios. Y en mi experiencia pues igual he tenido padres ausentes, o sea, no físicamente, pero sí en ese aspecto de afecto. Y también se me ha hecho difícil a mí, como yo demostrar ese afecto a mis padres. Entonces, existe como ahí un bloqueo entre mi padre y yo. Entonces, pero ha ido cambiando. Entonces estoy orgullosa como de eso. Ha ido cambiando, entonces siento que en eso está, en romper a mí me criaron así, y dar lo mejor como padre y como hijo. Padres, aquí tienen una respuesta de lo que ustedes pueden dar. El dar amor a nuestros hijos implica más allá de darles todo lo que necesitan. Eso implica dar un amor, un cariño, un abrazo, darles afecto, que ellos estén presentes de que nosotros estamos atentos a todas las actividades que ellos tienen día a día. Un abrazo que nosotros demos a nuestros hijos, para ellos implica algo extraordinario, algo sobrenatural. Lo que los padres no dan en casa, nuestros hijos van a querer llenarlo fuera de casa. Si un padre nunca ha llevado un ramo de flores a su hija, téngalo por seguro que el primer muchacho que por la calle le va a dar un ramo de flores a su hija lo va a convencer de cualquier cosa. Padres, hay que estar alertas a nuestros hijos, hay que estar pendientes de sus necesidades. Y yo, Micaela, te invito
a que tú conozcas más de Dios. Cuando nosotros conocemos realmente a Dios, quién es y qué es lo que Él quiere para nuestra vida, es cuando nosotros nos enamoramos rotundamente de Él. Y eso hace que esos vacíos que hay en nuestros corazones puedan ser llenados, así como pasó en mi vida. Cuando tú des ese paso de fe y decir, yo quiero realmente entregar mi vida a Dios, tenlo por seguro que tú vas a entender muchas cosas que hasta ahora no las has entendido. Y ese bloqueo que tú ahora lo transmites, que hay entre tu padre y tú, se va a romper. Y vas a poder sentir un abrazo realmente genuino. Y eso va a hacer que tú te derritas en los brazos de tu padre, porque yo puedo ver que tú amas rotundamente a tu papi. Y quieres y anhelas, ¿sí?, muchas cosas de él. Pero tenlo por seguro que Dios cumple las necesidades de quien recurre a Él, ¿sí? Así que tenlo pendiente, ¿de acuerdo? Quería yo, no sé. Bueno, igual, hablando personalmente, yo me siento feliz y bastante afortunado, ¿no?, de la familia que tengo, porque tengo una familia que se esfuerza mucho y muchas veces, o sea, yo estoy agradecido de que he tenido un gran amor de mi papá, o sea, me llena mucho y eso ha sido lo que muchas veces me ha hecho seguir adelante y dar un paso más, porque él es el que, o sea, yo sé que se cansa full, o sea, hace muchas cosas, yo no sé de dónde saca energía, pero eso me inspira a mí a poder seguir. Y una frase que me dijo mi papá, que pues me quedó muy pegada, es: siempre puedes hacer más, siempre. Y es lo que estoy tratando de hacer, o sea, siempre dar un granito más es lo que ayuda, pero sé que yo tengo un papá que ha suplido, o sea, ha conseguido llenar mi corazón, pero sé que hay muchas otras personas que no. Y me duele que sea así. Me duele que hayan personas que no tengan a esa figura paterna en su vida. Pero sí les puedo decir que tienen un Padre en el cielo, que Él sí va a suplir todo lo que necesite. Y esos vacíos que podemos tener, Él los llena de amor y se cierra esas heriditas que tenemos muchas veces. Y o sea, creo yo que tal vez este desapego que ha habido con los padres, bajo mi manera de pensar o bajo mi punto de vista, es que pudo haber iniciado en pandemia, porque fue una época fuerte y qué feo regresarnos tan atrás, ¿no? Pero creo que es el origen de esto. Y, o sea, claro, estando ahí encerrados tanto tiempo, tantos años, casi muchos meses, o sea, el estar con tu familia tanto tiempo hace que tal vez veas más, o sea, sus fallos o tengan más diferencias, ¿no? Entonces, también hablando personalmente, yo ahí fue cuando perdí mucho del amor de mis papás, pero fue por culpa mía, porque pues bueno, también estaba con mis 15 años, 16 más o menos, y pues empiezas a pensar un poquito diferente, que te quieres creer un poquito más grande, y empecé a rechazar el amor de mis papás, el amor que ellos siempre me han querido dar, pero yo lo empecé a rechazar. Ellos me querían dar un besito en la mejilla y yo como que qué cringe en mis papis. Y pensaba así, ahora ya pienso muy diferente y estoy tratando de remendar eso, pero, o sea, les invito a todos los chicos que vean esto a que den ese pasito con sus papás, a que poquito a poquito puedan recuperar esa confianza y ese amor que
perdimos, tal vez por nuestra culpa. Y bueno, yo estoy trabajando en eso porque es algo muy importante para mí. Ok. Meli, yo quería hacerte una pregunta. ¿Cómo crees tú que debería ser un padre? Bueno, creo que lo primero, comprensivo. Que sepa escuchar y no juzgar, porque muchas veces, no sé, vamos yéndole a contar algo de un compañero y ya comienzan con tú no hagas esto, tú no puedes hacer esto porque ya te vamos a castigar o porque está mal, pero no hablamos de nosotros, o sea, estamos contando algo aparte. Es como que, o sea, ahí es cuando comenzamos ya a cerrarnos, ya es decir, no, me van a hablar si les digo esto, entonces mejor ya, queda para mí nomás. Y comenzamos a cerrarnos, entonces creo que ese es el punto, saber escuchar, comprender y también un poquito entendernos, porque siento yo que también la confianza que se gana con el hijo viene desde la crianza y del cómo nos criaron, como lo decía, o sea, si nos criaron a base de regaños, a base de prohibiciones también, entonces como jóvenes vamos a buscar la manera de hacerlo, sea o no con la aprobación de nuestros padres, lo vamos a lograr hacer porque es algo que vamos a querer hacerlo. Entonces, bueno, eso, que también, o sea, traten de entendernos en un punto no tan exagerado, tampoco vamos a hacer lo que nos da la gana, pero sí no limitarnos tanto en el explorar tampoco y eso. Okay. Padres, hay una expectativa muy grande en los chicos, ¿no?, hacia cómo nosotros debemos comportarnos dentro de nuestro hogar. Déjeme decirle que cuando nuestros hijos quieren llamar nuestra atención, tenemos que dejarlo todo. O sea, dejar de hacer todo para enfocarnos la atención máxima en lo que nuestros hijos nos transmiten. Porque si nosotros estamos en el celular o estoy trabajando y nuestro hijo viene y dice, papi, yo quiero hablar contigo, seguro que lo que nosotros estamos haciendo va a hacer que nuestros hijos perciban que simplemente no nos importa lo que ellos quieren transmitir y escuchemos todo lo que ellos quieran transmitir. Les doy un consejo: cuando nuestros hijos hablen con nosotros, paremos de hacer todo y escuchemos. Solo escuchemos y escuchemos y escuchemos. No hace falta que nosotros interrumpamos lo que ellos están diciendo. No hace falta que nosotros pongamos un alto y digamos, no, es que eso no tienes que hacer. No, es que ¿por qué hiciste eso? No, simplemente escuchemos. Y cuando ellos se cansen de hablar con nosotros y de expresar todo el sentir que tiene en su corazón, todo su pasar que tuvo en ese día, toda, quién sabe, su ansiedad, toda su expectativa, lo que pasó en su colegio, no sé, en el entrenamiento de fútbol, de básquet, escuchemos, solo escuchemos. Y déjeme decirle que cuando terminen de hablar, a lo mejor no digamos nada. Y al otro día cuando nos volvamos a juntar con nuestros jóvenes, quién sabe, en la mesa, en el comedor, ahí yo podré sacar una conclusión de lo que hablé el día anterior y decirle, hijo, ¿te acuerdas de lo que me dijiste ayer? ¿Por qué no tomas esta decisión o haces esto de esta manera? Sería la forma correcta, porque nuestros hijos ya expresaron toda su necesidad y no tuvieron un rechazo de parte de nosotros. Y al momento de que nosotros al otro día transmitamos el consejo, pues ellos lo van a recibir de mejor manera. ¿Por qué? Porque ya están tranquilos, porque ya están o desahogaron ya todo lo que sentían en su corazón y lo van a percibir de mejor manera y más tranquilos. Padres, nuestros hijos son una joya, una joya. Y cuando son una joya, como una perla preciosa, las perlas preciosas que son sustraídas, ¿sí?, de la tierra, hay que pulirlas. Y cuando se les va puliendo poco a poco, van teniendo brillo. Y nuestros hijos son de esa manera. Hay que irlos enseñando y hay que irlos puliendo bajo la palabra de Dios, para que ellos tomen el camino verdadero, para que luego ellos puedan tomar decisiones correctas
bajo la palabra de Dios. Quiero leerles un versículo, ¿sí? Un versículo que está en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7. Y dice, déjenme encontrarlo primero. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas, dice, continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es lo que nos transmite la palabra de Dios. Y esto quiere decir que nosotros debemos estar constantemente transmitiendo la palabra de Dios a nuestros hijos en todo momento. Y cuando podamos, ¿sí?, actuar en la palabra de Dios con nuestros hijos, tenemos que hacerlo. Y muchas veces con actos en nuestra vida propia, porque nosotros como padres somos ejemplo hacia nuestros hijos. Ellos nos ven a nosotros cuando son pequeños como superhéroes, pero cuando van creciendo se van dando cuenta de que muchas veces fallamos. Y como padres también tenemos que pedir perdón a nuestros hijos de cuando nosotros, quién sabe, en algunas situaciones hemos actuado mal. Somos ejemplo hacia nuestros hijos. Si yo, como un ejemplo, voy a la tienda y yo robo, yo no puedo decirle a mi hijo no robes, porque yo le estoy dando el ejemplo. Si yo voy y compro una botella de licor en la tienda y me emborracho, yo no puedo exigirle a mi hijo que no tome, porque yo le estoy dando el mal ejemplo. Nosotros somos ejemplo y luz, dice la palabra de Dios, en este mundo. Y nuestros hijos también deben ser luz en sus universidades, en sus colegios, en su barrio y en sus entornos. Quiero recordarles que el Padre que está en el cielo llena nuestras vidas. Y hay un versículo que a mí me encanta mucho, que está en Salmos 27:10, y dice: que aun cuando te quedaras sin madre o te quedaras sin padre, el Señor te recogerá. Y es algo que a mí llena mi corazón. Y a ti, que estás detrás de estas cámaras mirando este video, si tú tienes esa ausencia de padre o de madre, o has perdido a tus padres, déjame decirte que solo Dios va a llenar ese vacío. Quiero transmitirles que Dios nos ha escogido. Nosotros no le escogimos. Dios nos escogió a nosotros. Y cuando tú recurras a un auxilio de decir: Dios, ayúdame en esta necesidad que yo tengo y quiero conocerte más, déjame decirte que Dios va a estar ahí presente y te va a ayudar. Y no solo te va a ayudar, te va a bendecir y te va a prosperar y te va a cambiar la vida y te va a hacer una mejor persona de lo que eras antes. Quiero agradecer a los chicos que están hoy aquí presentes, a no ser que quieran añadir algo. Claro, ¿cómo? Yo quiero añadir que, cuando estábamos hablando de que es mejor meditarlas, o sea, que los padres, cuando nosotros hablamos, ellos no tengan las palabras correctas para decirnos ese rato las cosas. Entonces es mejor que lo mediten y nos lo digan al otro día, o sea, ellos también diciendo con las mejores palabras, porque también hay que saber expresarse. Entonces, una palabra puede herir mucho. Entonces, siento que eso deben aprender los padres, a poder expresarse con las mejores palabras para que nosotros podamos sentirnos entendidos, acogidos y no regañados, ¿no? Como puedo decir de que no hagas esto, así, pero hay malas expresiones que dicen los padres y también nosotros podemos malentender, tal vez,
eso es lo que ocurre. Y los papás después dicen, no, no te quería decir eso, pero el daño ya está hecho. Entonces, eso, saber expresarse, saber escuchar y que utilicen las mejores palabras. Y también siento que los papás también deberían buscar de Dios. O sea, porque puede que exista un choque entre, digamos que el hijo se acerca mucho a Dios y llega a tener cierta confianza y digamos el papá no llega a tener o no ni siquiera busca esa relación con Dios y puede existir un choque, ¿no? Entonces siento que también es de parte, ellos quieren mejorar como padres y si es que yo me estoy guiando del camino de Dios, que ellos hagan lo mismo. Ok. Mira, Mica. Respira profundo. Dios siempre respalda las buenas decisiones, siempre. Yo conozco a jóvenes que asisten, ¿sí?, a la congregación y sus padres no. Y quiero darte un ejemplo. En mi vida, quien primero conoció de Dios fue mi hijo. Y luego nosotros fuimos los que llegamos a la presencia de Dios. Cuando mi hijo conoció de Dios, él venía cantando alabanzas a casa. Y con mi esposa nosotros le veíamos y no sabíamos qué es lo que estaba pasando en su vida. Pero él se estaba enamorando de Dios. Y eso hizo que nosotros demos un paso, ¿sí? Un paso en fe. Cuando tú tomes la decisión de dar ese paso en fe, déjame decirte que tus padres en algún momento van a entender y van a decir, yo también quiero eso. Lo que le está pasando a mi hija, que yo veo que es hermoso, que veo que está enamorada de Dios, yo también quiero, ¿sí? Y van a dar el paso. Y se va a cumplir la promesa de Dios que dice, tú y tu casa serán salvos. ¿Sí? ¿Alguien más? Pues, si alguien quiere, no sé, puede darle un discurso al Padre en este momento, ¿no? ¿Ninguno? A su papi, a su mami, aprovechen ahora que pueden. Otra llorada. Gracias por llegar al final de este podcast y permíteme orar por cada uno de ustedes que están detrás de estas cámaras. Yo te pido que cierres tus ojos, inclines tu rostro y comparte conmigo esta oración. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo que nos permites compartir este tema, Señor. Sabemos que va a ser de gran ayuda para padres, para hijos, Señor mi Dios, para que puedan compartir una vivencia contigo también, Señor mi Dios. Que tú seas siempre el que habite en los hogares de todas las personas y jóvenes, Señor, que necesitan de ti. Que tú les enseñes, Señor, a ser mejores padres, que tú les enseñes a ser mejores hijos, que tú enseñes a ser mejores madres, Señor. Y que tú, bendito Dios, hagas siempre lo sobrenatural en cada una de las familias, Padre. Yo dejo en tus manos a todos los jóvenes, a todos los padres, bendito Dios, y que tú hagas tu voluntad en cada uno de ellos. Yo los bendigo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén.